Buen día, queridos hermanos de la Iglesia del Señor de Villa Libertadores, iglesia tan querida por mí, por mi familia, la cual extrañamos inevitablemente porque estamos distanciados físicamente, pero estamos cada uno de nosotros presentes en el Espíritu, orando los unos por los otros. Y realmente se extraña aquellos días tan lindos cuando nos íbamos a congregar. Me acuerdo de que nos preparamos para ir a Villa Libertador, a congregarnos en aquel lugar, Bogotá esquina La Falda, pero bueno, ahora no podemos hacerlo. Y realmente cuesta entenderlo, pero el Señor tiene un propósito, tiene un plan. La voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, siempre se cumple. Entonces nosotros tenemos que regocijarnos en su voluntad y en estos tiempos que nos toca vivir, seguir leyendo su palabra, seguir anunciando al mundo de que Cristo murió por nosotros y también haciendo memoria del Señor Jesús. El tema que me toca a mí en este día, el primer día de la semana, es hablar de la Cena del Señor. Y cuando hablamos de la Cena del Señor, hermanos y hermanas, es inevitable hablar de la muerte del Señor. Porque esta frase que podemos encontrar, la muerte del Señor anunciáis, es una frase que está en la Biblia, que la encontramos en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta que le va a escribir a los Corintios, en el capítulo 11, verso 26, habla de la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, habla del pan, que es figura del cuerpo del Señor, también nos habla del fruto de la vid, que simboliza esa sangre, el nuevo pacto en la sangre del Señor, y nos dice, así la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como dije, hablar de la cena del Señor es inevitable que tengamos que hablar de la muerte del Señor. Aquella muerte que dividió la humanidad, aquella muerte que abrió el nuevo pacto, que es la gracia. El Señor Jesucristo vino, nació a través de una virgen, se crió así como cada uno de nosotros nos hemos criado en esta vida, con la diferencia que el Señor no tenía pecado. Y Él, alrededor, según dicen los historiadores, los eruditos bíblicos, que alrededor de 33 años Él tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados. Y hablar de la muerte del Señor podríamos hacernos dos preguntas. Y me gustaría que pensemos en estas preguntas. La primera es ¿por qué murió Cristo? Y la segunda es ¿por quién murió Cristo? Seguramente usted, hermano y hermana que está viendo este video, será muy fácil responderla, pero tal vez hay mucha gente que todavía lo sigue pensando. ¿Por qué murió Cristo y por quién murió Cristo? Hermanos y hermanas, tanto usted como yo saben que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero cuando nos encontramos con alguien que nos hace esta pregunta, tenemos que responderle con total autoridad, tenemos que responderle bíblicamente y no según nuestros criterios y pensamientos. Y para eso, mi hermano, vamos a reflexionar en esta mañana, o tarde, o noche, cuando estén viendo este video. Y lo vamos a hacer en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 53. Isaías, 700 años antes de que el Mesías viniera, él ya había anunciado de lo que le iba a pasar allí en la cruz del Calvario. Isaías iba a profetizar de lo que iba a pasar al Hijo del Hombre, de lo que le iba a pasar a nuestro Señor. Y realmente quedó pero pasmado al ver en la Escritura cómo el Señor nos narra acá en su palabra lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y realmente me estremece el corazón saber que Él lo hizo por mí, lo hizo por usted y por todo el mundo. Isaías 53 en el verso 5 dice:
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, escuche hermano, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas él herido, Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Cada uno de nosotros habíamos hecho lo malo, habíamos pecado y merecíamos vivir separados de Dios. Esta es la muerte que nos habla cuando produce el pecado en cada uno de nosotros. Nos separa de Dios. Y el Señor Jesucristo vino a darle solución a este problema que tiene la humanidad hasta el día de hoy. Pero este problema que tiene la humanidad, nosotros ya no lo tenemos, hermano. Porque un día nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Un día Él entregó su vida y nosotros le reconocimos como nuestro Señor. Nos reconocimos pecadores y Él nos perdonó. Y entonces, hermano, cuando leemos acá que Él fue herido por nuestras rebeliones, esto le costó al Señor su muerte. Esto al Señor le costó sufrimiento. A esto al Señor le costó ir a la cruz, en esa cruz de dolor, y entregar su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, hablamos de la muerte del Señor. Pablo va a decir también en la carta a los Corintios, porque nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Jesucristo, nuestro Señor, fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero cada uno de nosotros nos habíamos apartado de sus caminos, de sus mandatos, de sus enseñanzas. Éramos ajenos a una vida digna y cada uno de nosotros merecíamos la muerte. Pero dice Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, pero no queda allí. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, ¿se acuerdan cuando no teníamos al Señor? Cuando nuestra vida no le pertenecía al Señor, ¿teníamos paz? Realmente yo creo que no. Porque el Señor Jesucristo nos dice, mis paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo se la doy. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz verdadera, esa paz que puede llenar el ser del ser humano. En este momento en el cual la gente no encuentra paz por ningún lado y nosotros le podemos decir, esto va a pasar, pero su corazón va a seguir faltándole paz. Pero el Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos dio paz, Él nos trajo alegría a nuestro corazón y nos trajo tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos en paz para con Dios y sabemos que un día Él, allí en los cielos, donde está preparando ahora mismo un lugar para cada uno de nosotros, un día nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Un día vamos a estar para toda la eternidad con Él. Pero, hermanos, mientras estemos en esta tierra, hagamos memoria del Señor, démosles gracia por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por habernos perdonado cuando merecíamos la muerte, por habernos rescatado de aquel lugar donde cada uno de nosotros estábamos. Realmente hemos llegado a un lugar de satisfacción al encontrar al Señor Jesucristo. Por eso, cuando nos salma el Salmo 23 del buen pastor, que el buen pastor su vida da, hermano, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, y cuando nos habla del buen pastor, nos habla del Señor Jesucristo. Sigue narrando acá Isaías en el capítulo 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos dice que somos como ovejas descarriadas.
una oveja la cual no tiene pastor, es muy fácil ser presa tal vez de un lobo hambriento o de las bestias del campo. Y una oveja sin pastor está corriendo muchos riesgos donde se encuentre si no está el pastor. Nosotros corríamos el riesgo de vivir una vida separada eternamente de Dios. Y estábamos sin rumbo, sin dirección, porque estábamos descarriados como ovejas que no tienen pastor. Y dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La carga de nuestros pecados fue sobre él. Aquella carga que teníamos cada uno de nosotros, que pesaba sobre cada uno de nosotros, aquellas actas que eran contrarias y que nos decían que éramos pecadores por naturaleza y por práctica y que merecíamos la muerte eterna, esa carga fue cargada sobre el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Él tomó todos nuestros pecados y lo cargó sobre él en el madero. Y Él tomó todos nuestros pecados y lo tiró a lo profundo de la mar, donde nadie puede de allí sacar nuestros pecados y decir, porque vos sos un pecador. Sí, éramos pecadores. Y ahora somos pecadores arrepentidos y perdonados por el Señor Jesucristo. Entonces, qué tremendo que es nuestro Señor, qué grande que es. Las palabras no alcanzan para decirle gracias. Y realmente cuando hacemos memoria del Señor Jesucristo, como dije, es inevitable hablar de la muerte del Señor, pero también es inevitable decirle gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque entregaste tu vida, porque derramaste hasta la última sangre que había en ti por mis pecados. Y ahora sé que soy tu hijo. Cuando nos dice la Escritura, mirar cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y realmente decirle gracias al Señor por todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Y no solamente lo que hizo, sino lo que hace y también lo que hará. Y vamos a seguir leyendo acá en el versículo 7. Nos hablan del sufrimiento del Señor. Dice, angustiado él. El Señor estuvo angustiado, afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo tenía el poder para pedirle al Padre que lo sacase de esa situación, y el Padre lo hubiese sacado. Pero el Señor Jesús dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que todos nosotros hayamos procedido al arrepentimiento. Por eso cuando hablamos de la muerte del Señor, hablamos de que hay esperanza, de que hay salvación, de que hay algo que puede cambiar la vida del ser humano. Y no es la economía global, no es la economía de su propia casa, sino que es el Señor Jesucristo. Él cambió nuestra vida, Él cambió nuestra eternidad, Él cambió todo aquello que estaba en nosotros y lo hizo algo nuevo, porque la Escritura nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, somos nueva creación de Dios. Él nos perdonó y ahora tenemos este privilegio de hacer memoria del Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de poder decirle gracias y también tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor, de los símbolos que nos hablan de su muerte, de los símbolos que nos hablan del nuevo pacto en la sangre del Señor. Vaya, hermanos, si tenemos motivo para decirle gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste en mi vida. Gracias por todo lo que haces y también lo que harás. Hermanos, en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, hay que tener fe. Confianza en el Señor Jesucristo. Debemos confiar que Él
pronto viene a buscarnos. Pero como dice la Escritura, que mientras esperamos que Él nos venga a buscar, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Al participar de la cena del Señor, anunciamos que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Que el Señor en esta mañana, tarde o noche, según sea cuando se esté viendo este video, nos esté bendiciendo a través de su palabra. Siempre nos bendice a través de su palabra, porque la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que siempre cumple el propósito con el cual fue enviada. Que el Señor nos dé paz y tranquilidad en este momento y hagamos memoria del Señor. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos confiar en ti, podemos darnos cuenta de que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a ti te demos todo, y gracias porque moriste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque nosotros no merecíamos esto, sino que nosotros merecíamos la condenación eterna, pero tu dádiva, Padre Celestial, fue la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Cuando leemos Isaías en el capítulo 53 y vemos cómo el profeta anunció lo que le iba a pasar al Señor, pero también nos damos cuenta de que todo esto sucedió porque nosotros merecíamos la muerte, porque éramos pecadores, nos habíamos descarriado y Él fue herido por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo y gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta pronto. Espero que sea de edificación este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, hermanos.